Lo que ven a mis espaldas no es un barrio, es un estado dentro de un estado, con sus propias leyes, sus propios impuestos y sus propios ejecutores. Bienvenidos al complejo do Alemão, la zona más temida de Río de Janeiro, donde el gobierno brasileño perdió el control hace décadas y donde hoy mismo entrar sin permiso puede costar la vida. Río de Janeiro tiene 16 millones de habitantes en su área metropolitana. Es la ciudad del carnaval, del Cristo Redentor, de las playas de Copacabana e Ipanema, que el mundo entero reconoce en cada postal. Pero detrás de esa imagen existe otra ciudad, invisible para los turistas y para gran parte de la prensa internacional. Una ciudad de más de 1000 favelas que albergan aproximadamente 1,5 millones de personas, donde el Estado brasileño nunca ha ejercido soberanía real y donde las facciones criminales han construido estructuras de poder tan sólidas y tan complejas que algunos académicos las llaman, sin exageración, gobiernos paralelos. En este documental vamos a entrar en el corazón de ese mundo, atravesaremos los puntos de control armados, caminaremos por los callejones donde las reglas cambian en cada esquina y hablaremos con quienes viven bajo ese sistema cada hora de su vida. En algún momento de este recorrido, entrevistaremos a uno de los operadores del tráfico que controla estas colinas. Nos han advertido que hay preguntas que no debemos hacer. Aquí, la geografía es poder. El complejo do Alemão es un conjunto de 13 favelas extendidas sobre una serie de colinas en la zona norte de la ciudad. Desde las alturas, los que controlan el territorio tienen visibilidad total sobre cada acceso, cada calle, cada movimiento. Esa ventaja táctica no es accidental. Fue el motivo por el cual las facciones eligieron estas colinas hace más de 40 años para establecer sus primeras bases de operaciones. Hoy, el complejo alberga aproximadamente 200.000 personas en menos de 5 kilómetros cuadrados. Una densidad que hace que las ciudades más pobladas del mundo parezcan despejadas en comparación. Nuestra expedición comenzó en el barrio de Bom Sucesso, al pie de las colinas, donde todavía funciona la lógica del Estado formal. Desde allí, el ascenso hacia el interior del complejo es también un descenso hacia otra realidad. A medida que el taxi sube por la avenida Nova Brasilia, los uniformes de la policía desaparecen. Los carteles publicitarios ceden su lugar a grafitis con siglas que aquí todo el mundo reconoce. CB. Comando Vermelho. La facción que, desde los años 80, controla estas colinas con una combinación de violencia, asistencia social informal y una lealtad construida sobre el miedo y la necesidad. Al bajar del vehículo en el primer punto de acceso, la sensación es la de cruzar una frontera que no aparece en ningún mapa oficial. No hay una señal que diga que las reglas han cambiado. No hace falta. Los jóvenes apostados en las esquinas con mochilas demasiado pesadas para su edad lo comunican con más claridad que cualquier letrero. Sus ojos nos siguen desde el momento en que ponemos el pie en la calle. El contacto visual es constante, calculado, profesional. Tienen entre 14 y 17 años. Aquí, a esa edad, muchos ya llevan 2 o 3 años trabajando para la facción. Miren este detalle. En el muro de la primera esquina, alguien pintó la letra CB dentro de un corazón rojo. Debajo, en letras más pequeñas, una advertencia que los residentes saben leer perfectamente. Este territorio tiene dueño. No es decoración. Es una declaración de jurisdicción. La estructura del Comando Vermelho en el complejo do Alemão no es la de una banda criminal desorganizada. Es una jerarquía funcional con divisiones de trabajo, sistemas de reclutamiento, mecanismos de resolución de conflictos y hasta una forma rudimentaria de bienestar social. En la base de la pirámide están los oleiros, los vigías, generalmente menores de edad que ganan entre 100 y 200 reales por semana, el equivalente a entre 20 y 40 dólares para reportar cualquier movimiento sospechoso. Sobre ellos están los soldados, los vapores que venden directamente en la boca de fumo, los puntos de venta de droga y los gerentes de cada punto, que responden ante los donos, los jefes de cada favela dentro del complejo. En la cima de esa estructura hay nombres que los residentes pronuncian en voz baja, si es que los pronuncian. Aquí no hay anonimato.
Todos saben quién es cada uno. Nos dirigimos ahora hacia el interior del complejo, hacia las bielas, los callejones de entre 1 y 2 metros de ancho que constituyen el sistema circulatorio de estas comunidades. Caminamos detrás de nuestro guía local, un hombre de 42 años que lleva toda su vida en esta colina y que ha pedido que lo llamemos simplemente Seu Jorge. Él conoce los códigos. Sabe cuándo saludar, cuándo bajar la vista, cuándo acelerar el paso sin que parezca que estás huyendo. Las bielas del complejo son un laberinto que ningún mapa captura con precisión. Las construcciones de ladrillo rojo sin revocar se apilan unas sobre otras sin planificación urbanística, creciendo hacia arriba y hacia los lados en función de las necesidades inmediatas de cada familia. Algunas casas tienen 4 pisos construidos sobre cimientos que originalmente soportaban 1. Observen cómo los cables eléctricos se entrecruzan sobre nuestras cabezas formando una telaraña densa, casi opaca. Aquí, la electricidad raramente se paga. Se conecta directamente desde los postes en lo que los residentes llaman gatos, conexiones ilegales que llevan décadas siendo la norma y que periódicamente provocan incendios que arrasan manzanas enteras en cuestión de minutos. Su Jorge camina con una calma que solo da el conocimiento profundo del territorio. Mientras avanzamos, me explica algo que tardé en comprender del todo. En el complejo, la geografía no solo determina el poder político y militar, determina el precio de la vivienda. Las casas en las partes altas de las colinas, más cercanas a los puntos de control de la facción, son paradójicamente las más baratas. Las familias que pueden permitírselo prefieren vivir en los accesos inferiores, más cerca de la frontera con el mundo formal, más lejos de los enfrentamientos que estallan sin previo aviso cuando la policía decide hacer una incursión. Un alquiler en las partes altas puede costar $200 al mes. El mismo espacio en las zonas bajas puede triplicar ese precio. Es una paradoja cruel. Cuanto más cerca estás de la violencia, más barata es tu vida en términos literales y figurados. Ahora llegamos a la boca de fumo más grande del sector norte del complejo. No es lo que la imaginación construye cuando escucha esa expresión. No es un callejón oscuro ni un local clandestino. Es una esquina abierta, a plena luz del día, donde varios jóvenes atienden a una fila de compradores con la misma naturalidad con que un empleado de una tienda despacha mercancía. La transacción dura segundos. El comprador llega, murmura una cantidad, recibe un paquete, se va. Nadie corre. Nadie se esconde. Aquí, la venta de cocaína, marihuana y crack no es una actividad clandestina. Es un comercio a cielo abierto protegido por la estructura armada que controla cada entrada al sector. La facción recauda en este punto aproximadamente $30,000 semanales, según estimaciones de investigadores de la Universidad Federal de Río de Janeiro, que llevan años estudiando la economía del narcotráfico en las favelas. Multiplicado por los cientos de bocas de fumo activas en todo el complejo, estamos hablando de un flujo de dinero que supera con comodidad el presupuesto municipal de muchos municipios brasileños medianos. Aquí, el narcotráfico no es marginal a la economía local. Es la economía local. No vemos a Dona Aparecida. Tiene 67 años y lleva 43 viviendo en la misma casa de 2 cuartos en el sector de Nova Brasilia, a 50 metros de la boca de fumo más activa de su calle. Cuando le pregunto cómo convive con eso, su respuesta es la de alguien que ha procesado la pregunta miles de veces. Me dice que el movimiento, como ella llama a la facción, nunca le ha hecho nada, que sus hijos crecieron aquí y que los chicos del tráfico, en su mayoría, respetan a los más viejos del barrio, que el problema no es el movimiento. El problema, dice, son las balas perdidas cuando viene la policía. Esa frase merece detenerse. Las balas perdidas, las balas de los enfrentamientos entre policía y traficantes, matan en promedio a un civil inocente en Río de Janeiro cada 4 días. En el complejo do Alemão, esa estadística se concentra. En 2022, según datos del Instituto de Segurança Pública do Río de Janeiro, 43 personas murieron en el complejo como resultado de operaciones policiales o de enfrentamientos entre facciones,
43 personas en un solo año en un territorio de 5 kilómetros cuadrados. Aquí, la muerte no es una posibilidad abstracta, es una variable climática, como la lluvia. Nos dirigimos ahora hacia la parte alta del complejo, hacia el sector conocido como Alemão Mesmo, el corazón histórico de estas colinas, donde el control de la facción es más antiguo y más consolidado. Para llegar, usamos el teleférico, el sistema de cable aéreo inaugurado en 2011 como parte de los proyectos de urbanización previos al Mundial de 2014 y a los Juegos Olímpicos de 2016. Desde las cabinas de vidrio, el complejo se despliega debajo en toda su extensión. Un mar de techos de losa gris interrumpido por antenas parabólicas, tanques de agua azul, y aquí y allá, banderas con los colores del Comando Vermelho. El teleférico fue inaugurado con fanfarria institucional, como símbolo de la integración de las favelas a la ciudad formal. Costó 150 millones de reales de dinero público. Hoy las estaciones están deterioradas, varios de los vagones han sido vandalizados y el servicio funciona de manera irregular. Los residentes lo usan principalmente para bajar mercancías pesadas. Para subir, la mayoría sigue prefiriendo las escaleras y los callejones que conocen de memoria. Aquí, la infraestructura del Estado llega tarde, funciona mal y se deteriora rápido. Lo que permanece, lo que funciona todos los días sin falla, es la estructura de la facción. Al llegar a la estación superior, la vista es desoladora en su belleza. Desde aquí se ve la laguna de Marapendi, el océano Atlántico en el horizonte, los rascacielos de la Barra da Tijuca brillando bajo el sol de la tarde. Y debajo, inmediatamente debajo, el laberinto gris del complejo. La desigualdad aquí no es una abstracción estadística, es un paisaje. Puedes ver simultáneamente, con los mismos ojos, la ciudad de los que tienen y la ciudad de los que sobreviven. Bajamos a pie desde la estación superior. Es aquí, en los sectores más altos y más internos del complejo, donde la presencia del Estado es más tenue y la de la facción más densa. Cada esquina tiene su vigía. Cada callejón tiene su jerarquía. Caminamos durante 20 minutos sin ver un solo uniforme policial. Lo que vemos, en cambio, son jóvenes con radios de comunicación, motos que circulan a velocidad controlada transportando personas y paquetes, y, en una esquina, lo que claramente es un arsenal improvisado cubierto con una lona azul que nadie hace el menor esfuerzo por disimular ante nuestra presencia. Seu Jorge me susurra que aquí todos saben que estamos aquí, que si estamos caminando con tranquilidad es porque alguien, en algún punto de la jerarquía, tomó la decisión de permitirlo. Esa conciencia cambia la textura del aire. Siento que cada paso es un permiso que puede revocarse. Aquí no hay movimiento sin autorización. Aquí, la libertad es una concesión. Encontramos a Rodrigo en la entrada de su casa, una construcción de 3 pisos que él mismo levantó ladrillo a ladrillo durante 15 años. Tiene 38 años. Nació en el complejo, creció en el complejo, y cuando le pregunto si alguna vez pensó en irse, su respuesta es rápida y sin ambigüedad. ¿Irse a dónde? ¿Con qué dinero? ¿Para vivir cómo? Rodrigo trabaja como albañil en obras de construcción civil en el asfalto, como los residentes de las favelas llaman a la ciudad formal. Sale cada mañana a las 5:30, cruza la frontera invisible entre los dos mundos, trabaja 10 horas, vuelve. Su salario mensual es de 1.800 reales, aproximadamente $360. El alquiler de un apartamento de 2 cuartos en el barrio más barato de Río de Janeiro, fuera de las favelas, cuesta como mínimo 1.200 reales al mes. Las matemáticas no dan. Rodrigo tiene 2 hijos. El mayor tiene 16 años. Cuando le pregunto qué hace para que su hijo no entre al tráfico, se queda en silencio varios segundos antes de responder. Dice que habla con él, que le explica, que le da todo lo que puede. Luego añade algo que se me clava. Dice que la facción no recluta. Dice que atrae. Que un chico de 16 años que ve a sus vecinos con motos nuevas,
con ropa nueva, con respeto y con dinero. No necesita que nadie lo convenza de nada. La seducción es estructural. Esa distinción entre reclutar y atraer es la más honesta descripción del mecanismo de reproducción del crimen organizado en las favelas que he escuchado en toda mi vida. Pero el lugar al que nos dirigimos ahora concentra lo más extremo de todo lo que hemos visto. Nos han conseguido acceso a una reunión con alguien que los residentes conocen como Fantasma. No es su nombre real, es su nombre de guerra dentro de la estructura del Comando Vermelho en el complejo. Nos han advertido que no podemos grabar su rostro, que no podemos revelar su sector exacto y que tenemos un tiempo limitado. Nos han dicho que tiene 26 años y que lleva 11 dentro de la organización. La reunión tiene lugar en una habitación sin ventanas en algún punto de la parte alta del complejo. Fantasma es delgado, lleva una camiseta blanca y habla con una calma que resulta más perturbadora que cualquier agresividad. Sus manos están quietas sobre la mesa. Sus ojos no parpadean con la frecuencia normal. Le pregunto cómo describe su trabajo. Me dice que él garantiza el orden, que sin él, y sin los que hacen lo que él hace, el complejo sería el caos. Que la gente no lo entiende desde afuera, pero que aquí, dentro, todo el mundo sabe que el movimiento es lo que mantiene las cosas funcionando. Que cuando hay un robo en el barrio, no es la policía quien lo resuelve. Es ellos. Le pregunto cuántas personas han muerto por órdenes suyas o por acciones bajo su responsabilidad. Se toma un momento. Dice que no lleva la cuenta. Que en esta vida, llevar la cuenta te vuelve loco. Que lo que importa es que su gente está protegida. Hay un silencio después de esa respuesta que ninguna de las palabras que podría decir a continuación merece interrumpir. Al preguntarle cómo se imagina su futuro, su sonrisa es breve y sin humor. Dice que los hombres como él no tienen futuro. Tienen presente, y que el presente, por ahora, es suyo. Salimos de esa reunión y caminamos de regreso hacia la parte baja del complejo en silencio. El sol está bajando sobre las colinas y la luz naranja hace que los techos de losa parezcan casi hermosos desde cierta distancia. Desde cierta distancia, todo puede parecer casi hermoso. En el camino de regreso, pasamos por la escuela municipal del sector. Están saliendo los niños de la tarde, mochilas coloridas, uniformes azules, gritos y risas que son exactamente iguales a los gritos y risas de los niños de cualquier escuela de cualquier parte del mundo. Una maestra de unos 30 años los despide en la puerta. Se llama Fernanda. Lleva 6 años enseñando aquí. Le pregunto qué es lo más difícil de su trabajo. No duda. Dice que lo más difícil es cuando un alumno deja de venir. Que a veces simplemente dejan de aparecer. Y ella sabe, sin que nadie se lo diga, sin que nadie le explique nada, que ese niño entró al tráfico, que tiene que seguir enseñando a los que quedan como si eso no hubiera pasado, como si la silla vacía no dijera lo que dice. Observen esa silla vacía. No hay imagen más precisa de lo que el complejo do Alemão le hace a sus propias generaciones futuras. Aquí, cada silla vacía en un aula es una victoria del tráfico sobre el futuro. Cuando cae la noche sobre el complejo, la dinámica cambia. Los vigías se multiplican. Las motos aumentan su frecuencia. Las familias cierran puertas y ventanas con una rapidez que habla de un entrenamiento acumulado durante años. Dona Aparecida me dijo antes de despedirnos que ella nunca sale después de las 7 de la tarde. Que esa es la regla que se impuso a sí misma hace más de 20 años y que le ha funcionado. No hay garantías, me dijo, pero hay probabilidades. Y ella juega con las probabilidades. Desde la base de las colinas, ya de regreso en el asfalto, mirando hacia arriba, el complejo do Alemão es una constelación de luces sobre la oscuridad. Ventanas encendidas, farolas intermitentes, las luces de las motos subiendo y bajando por caminos que desde aquí no puedo ver. Es una ciudad que late, que respira, que tiene su propio ritmo completamente independiente del resto de Río de Janeiro que lo rodea.
150 millones de reales en un teleférico que nadie usa con regularidad. 0 reales en la escuela donde Fernanda intenta retener a sus alumnos con las uñas. Esa es la aritmética del abandono institucional que durante décadas construyó las condiciones para que el Comando Vermelho se convirtiera en el único gobierno funcional que estas 200.000 personas han conocido en sus vidas. El complexo do Alemão no es el resultado de la maldad de sus habitantes. Es el resultado de la ausencia del Estado, de la exclusión sistemática, de décadas de políticas que trataron a las favelas como problemas a contener, en lugar de comunidades a integrar. La facción no llegó a llenar un vacío. Llegó a llenar el vacío que el Estado cavó con sus propias manos y luego abandonó. Eso no absuelve la violencia. No justifica las sillas vacías, ni las balas perdidas, ni los 26 años de fantasma convertidos en una máquina de presente sin futuro. Pero tampoco permite mirar hacia otro lado y pretender que esto surgió de la nada, que es un problema de cultura o de naturaleza o de cualquiera de los eufemismos que usamos cuando no queremos nombrar lo que realmente es. Una deuda histórica que la ciudad más fotografiada de América del Sur todavía no ha empezado a pagar. Aquí, en estas colinas, la pregunta no es cómo eliminar el crimen. La pregunta es si alguna vez existió la voluntad real de construir algo que lo hiciera innecesario. Las luces del complejo siguen encendidas cuando me alejo. Seguirán encendidas mañana. Y pasado mañana. Con o sin cámaras. Con o sin documentales. Con o sin nadie mirando desde abajo. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de la desigualdad. No olviden suscribirse. Mateo estuvo aquí.